Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Vanguardia Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Y para terminar la semana, en este viernes, vamos a hablar de un dolor de cabeza que muchas veces se nos presenta a la hora de tocar las puertas cuando estamos buscando empleo. Y específicamente queremos hablar de la hoja de vida, de esa presentación, de ese papel que muchas veces se convierte en ese obstáculo para conseguir o en la gran oportunidad para encontrar ese anhelado empleo. Y para no morir en el intento, buscando empleo en este país, que en este momento pasa por un momento crucial en el mercado laboral, hemos invitado al ingeniero industrial Juan Sebastián Rodríguez. Juan, en su vida profesional, se ha especializado en la gestión humana, talento humano, recursos humanos, como lo querramos llamar. Bienvenido, Juan, a este podcast y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Miguel, muchísimas gracias a ti por la invitación. Voy a empezar, como siempre uno dice, por lo primero, y es explicarle a la gente qué es una hoja de vida, eso qué es, eso cómo se entiende, qué partes tiene. Bueno, haznos una pequeña descripción sobre qué es una hoja de vida. Bueno, Miguel, sí, pues el concepto de hoja de vida se resume básicamente, valga la redundancia, a un resumen de la vida profesional, académica y laboral de una persona. Una hoja de vida puede ser una consolidación de la información tanto académica, profesional, propiedad intelectual, de experiencias laborales o extracurriculares que una persona profesional o no profesional ha desarrollado a lo largo de su vida. Detrás de micrófonos, estaba hablando con Juan de algo que me ha llamado mucho la atención y que lo podemos ver a lo largo de la historia desde que tengo uso de razón, y es sobre el uso de la hoja de vida. Yo recuerdo mucho cuando iban a comprar a la papelería de mis papás esa hoja de vida Minerva, donde la persona le tocaba llenar las casillas y pegar la foto y completar y seguir las indicaciones. Pero luego también vimos una época en que pedían los anexos. Entonces uno veía a las personas sacando fotocopia de la cédula, sacando fotocopia de la libreta militar, del diploma. Luego vimos una época en la hoja de vida, de esa época del diseño. Entonces empezaban a ponerle marcos, a ponerle color, a ponerle figuras a la hoja de vida. Luego pasamos a una época que la considero yo minimalista, y esa es esa época donde la hoja de vida era una sola hoja y no se podía pasar de ahí, bajo el concepto o bajo la argumentación que quienes reclutan a las personas en las empresas solamente miran una sola hoja. Si trae más de una sola hoja, ya lo descartan. Pero ahora estamos viviendo una época que me llama mucho la atención y se habla de palabras clave. Ese método que están usando en este momento varias empresas o varias agencias de reclutamiento de personal es adaptar la hoja de vida al perfil teniendo en cuenta unas palabras clave. Bajo este panorama que te acabo de describir, Juan, ¿cómo has visto tú también la historia de la hoja de vida? ¿Cómo ha sido este cambio y por qué ahora, como mencionaba anteriormente, se tienen en cuenta las palabras clave? Sí, Miguel, pues bueno, el tema de la incursión de una hoja de vida minimalista y que contenga palabras claves responde muchísimo a todo este auge de la inteligencia artificial, de la implementación de sistemas de información, de todo este tema de análisis inteligente de la información, y es básicamente que nuestra hoja de vida debe responder a ciertos parámetros establecidos por un ATS. Un ATS es un sistema que nos ayuda a gestionar justamente las hojas de vida de los candidatos que aplican a una vacante específica. Es minimalista porque el sistema, el ATS que te comentaba, básicamente no interpreta figuras, no interpreta colores, sino palabras claves que están previamente definidas en la descripción de la vacante. Es por eso que hoy en día las hojas de vida, pues, primero deben aportar información de altísimo valor que le proporcione al candidato que aplicó un alto grado de match o un alto grado de adecuación a lo que la vacante publicada estaba pidiendo. Bueno, y bajo eso siempre uno se pregunta, ¿qué escribo? ¿Qué copio en la hoja de vida?
y nos hemos dado cuenta que hay dos como columnas o dos espacios dentro de la hoja de vida que son fundamentales, y es tanto la descripción del perfil, pero también el espacio donde uno cuenta su experiencia laboral y su trayectoria académica. Cuéntanos sobre esos dos momentos o esos dos espacios en esa hoja de vida. Sí, señor, claro que sí. El primer espacio que tú comentabas, que es la descripción del perfil, creería yo que es el más importante en esta cuestión de la hoja de vida. Primero porque independientemente de la vía de postulación que haya tenido el candidato, si bien es que le envió la hoja de vida al reclutador o si bien es que la subió a un sistema de búsqueda de empleo o la aplicó dentro de un, no sé, dentro de algún sistema tal como Computrabajo, Indeed, LinkedIn, etcétera, en la descripción del perfil es la puerta, es digamos que la primera impresión que el reclutador o que el mismo sistema va a tener del candidato. En esa descripción del perfil es muy importante que nosotros describamos nuestra trayectoria profesional, nuestras capacidades, nuestras competencias, habilidades blandas y habilidades técnicas que encajen perfectamente con lo que busca la vacante. Es ese momento en el que el reclutador lee el perfil y se engancha con la hoja de vida, y es ahí donde de pronto un candidato logra o pierde la oportunidad de que el reclutador o el sistema siga leyendo su hoja de vida. En el segundo aspecto, que es la experiencia laboral y la experiencia académica o el recorrido académico que se ha tenido, también es muy importante porque es básicamente contarle en pocas palabras al reclutador o al sistema que yo soy apto para cumplir esa vacante, tanto por mis títulos, por mi formación o por la experiencia laboral que he tenido. Es muy importante que esa experiencia tenga muchísima información de valor, tales como logros alcanzados, que se puedan cuantificar, algunas funciones relevantes de mis anteriores experiencias laborales que me puedan servir a la nueva experiencia que estoy logrando, que está escrita en la vacante. Entonces digamos que esos dos puntos son bastante claves, bastante importantes, pero mira que no es nada difícil establecerlo, porque uno se puede guiar de pronto del promedio pues de vacantes que se están generando en el mercado en el que yo quiero incursionar o al que yo quiero ingresar. Entonces yo ahí puedo hacer una recopilación de cómo están buscando los perfiles estas vacantes y acomodar mi perfil claramente con información verídica y certera a lo que está pidiendo la vacante en el mercado o lo que está pidiendo justamente el mercado. A mí me llama también mucho la atención en este contexto, y es que en esa hoja de vida se describe, como lo mencionas, esas funciones que yo tengo en mi trabajo actual o en los trabajos anteriores, como una forma también de decirle a ese empleador, a ese reclutador, que tengo las condiciones, las habilidades, las capacidades para ocupar ese puesto. Hoy, como está el mercado laboral, Juan, ves que es muy importante hacer esa descripción, describir de forma detallada pero concisa cuáles son las funciones o mis roles o lo que he hecho en esos trabajos anteriores para darle fuerza a esa experiencia laboral. Sí, Miguel, yo en ese punto digamos que tengo una anotación y coincido con muchos colegas dentro de esta disciplina, y es que la descripción de roles y funciones bien tiene que ir muy enfocada a describir justamente los logros que dentro de esas funciones o roles yo logré en mis anteriores trabajos. Estos logros es muy importante tratar de cuantificarlos. Te voy a dar un ejemplo, digamos en mi caso. Yo he trabajado en el área de recursos humanos de varias empresas de diferentes sectores, sector salud, construcción, tecnología, y es importante mencionar, por ejemplo, un logro para la hoja de vida de una persona que trabajó en talento humano. Reducción del índice de rotación del personal del 70 al 20%, un ejemplo exagerado. Digamos que esa descripción de funciones, de logros, de roles que yo desempeñé en mis anteriores trabajos debe ir muy enfocado a mostrarle al reclutador que lo que logré, y si tengo números en el medio, muchísimo mejor. Bueno, y yo quiero ir ya terminando esta conversación, y es algo que me llama la atención, y es que cometemos muchos errores a la hora de diseñar, escribir, montar, no sé cómo sería el verbo, pero sí tener nuestra hoja de vida. ¿Cuáles serían esos errores que la gente comúnmente comete a la hora de tener una hoja de vida? Sí, bueno, mira, hay muchos tips, digamos, tanto de fondo como de forma. De fondo, lo primordial es que nosotros podamos describir de manera, pues como lo hablábamos ahorita, de manera certera, de manera concisa, los logros que tuvimos en nuestras experiencias laborales.
También que logremos describir un perfil laboral o perfil profesional muy conciso, pero con información que agregue muchísimo valor a nuestro perfil y que cautive al reclutador o al sistema. La tercera recomendación de fondo, que las palabras claves escritas en la vacante estén contenidas dentro de nuestra hoja de vida, claramente con buena ortografía, con buena puntuación, etcétera, etcétera. Esos son más que todo de fondo. De forma, las personas cometen y cometíamos, de hecho me incluyo ahí, el error de pronto de colocar un título a la hoja de vida llamada hoja de vida. Eso primero nos quita espacio, segundo nos resta valor a nuestro currículum, porque pues se supone que una hoja de vida pues ya todo el mundo sabe que es una hoja de vida, no requiere el título hoja de vida. Segundo, muchas personas también cometen el error de escribir el nombre sin el título profesional o de pronto sin el rol que viene desempeñando. Entonces es muy importante que escribamos nuestra profesión al lado de nuestro nombre. Segundo, el tercer error que cometemos muchas personas o que cometen muchas personas, colocar datos sensibles dentro del currículum, como el número de la cédula, que es totalmente innecesario, aparte de peligroso. La dirección de residencia, totalmente innecesario. Si es casado, soltero o tiene hijos, un dato totalmente irrelevante en el momento de presentar la hoja de vida. Ya más adelante del proceso de selección se puede mencionar, sí, todo este tema de si es soltero, si tengo hijos, dónde vivo. Y en ese tema de del lugar de residencia, más que colocar la dirección donde vivo, lo importante es colocar de pronto la ciudad, sí, y también la disponibilidad de traslado cuando sea el caso de que la persona o el candidato esté en disponibilidad de traslado. Otro tema también que cometen muchas personas es la cronología o, bueno, sí, el orden de las experiencias laborales. Siempre debe ir de la más reciente hacia la más antigua. Asimismo, con las formaciones o con los estudios realizados, desde el más reciente hasta el más antiguo, y siempre colocar las fechas exactas, tanto de la experiencia laboral como de la experiencia académica, cuando la inicié y cuando la terminé, bien sea la experiencia laboral cuando salí de la empresa donde estaba o bien sea la experiencia académica, cuando la culminé. Bueno, Juan, y yo quiero ya culminar esta conversación que me parece muy interesante, y es hoy sí o sí, como lo acabas de describir, necesitamos una buena carta de presentación en nuestra vida laboral, y es la hoja de vida. Pero también nos enfrentamos a un mercado laboral que tiene problemas para absorber a esta mano de obra que está buscando empleo, o personas que quieren cambiar de empleo, también puede pasar. ¿Qué recomendaciones ya finales le das a esa persona que en este momento está armando su hoja de vida o la está terminando para que tenga éxitos en esta búsqueda de empleo y que no muera en el intento, se canse, se aburra y diga no me quieren contratar? Con base ya en lo que nos has dicho, haznos un pequeño resumen. Claro que sí, Miguel. Bueno, el primer consejo es que veamos la tecnología, las herramientas tecnológicas como un aliado. Es importante que tengamos primero un perfil de LinkedIn. Es súper importante porque en LinkedIn no solamente están las vacantes publicadas, sino también hay otra metodología que es vacantes ocultas, en donde los reclutadores normalmente estamos buscando en frío las personas con descripción de perfil que se adapten a nuestras vacantes que están activas pero que están ocultas dentro del sistema. Entonces muchas veces si tenemos un perfil de LinkedIn atractivo para los reclutadores nos van a encontrar, y de hecho esa es la tendencia que se está gestando dentro del área de recursos humanos, y es que los reclutadores seamos quienes buscamos a los candidatos y no al revés, como se ha venido desarrollando pues a lo largo de la historia de los recursos humanos. El segundo consejo muy importante es que prioricemos las vacantes en las que nosotros podamos cumplir mínimo el 80% de los requisitos que exige la vacante. Muchas veces por el desespero, y es totalmente entendible, las personas aplican a cuanta vacante encuentren, y eso primero genera frustración porque no lo van a llamar a uno si uno no cumple con un mínimo de 80% de los requisitos de la vacante. Entonces, que es muy importante que nosotros hagamos un mapeo de las vacantes que hay en el sector en el que queremos entrar, las prioricemos y miremos en cuáles cumplimos el mínimo, el 80% de los requisitos exigidos y podamos aplicar allí. Después de encontrar los requisitos exigidos y ver que nosotros cumplimos, pues obviamente acomodar nuestra hoja de vida con palabras claves, bien sea por sistemas de ATS o enviándole la hoja de vida directamente al reclutador, pero que nuestra hoja de vida contenga las palabras claves que la vacante está buscando. Y tercero, un dato muy importante que me ha funcionado, que le ha funcionado a muchísimos colegas y personas que de pronto he tratado de asesorar en esta tarea de la búsqueda de empleo, es encontrar las empresas en donde yo quiero trabajar, en donde yo quiero ubicarme, seguirlas en las redes, seguirlas en LinkedIn, tratar de conectarme
por medio de LinkedIn, por ejemplo, con las personas que trabajan en esta empresa y estar muy pendiente de la publicación de vacantes, de noticias, de todo lo relacionado con las empresas a las que yo quiero ingresar. Esos son los 3 consejos que yo les daría. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos, gracias por estas recomendaciones, gracias también por aceptar la invitación y bueno, siempre bienvenido aquí a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por la invitación y bueno, que les vaya muy bien a todos los oyentes en su búsqueda laboral, que estén muy bien. Vanguardia Podcast. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.